Bien, el siguiente ejemplo que les voy a presentar para continuar con esto de la aplicación de la ecuación de la energía con bombas incluidas dentro del sistema. Se trata de el ejemplo siguiente. Eh, en la figura 4.15 que estoy mostrando en esta pantalla, existe una bomba instalada en un sistema. Tiene una tubería de diámetro constante de 20 centímetros. Lleva el agua del depósito a la elevación 225 metros. Se encuentra el nivel del agua dentro de ese depósito. Cabe aclarar que esa elevación de 225 metros está referida respecto del nivel medio del mar. ¿Sí? Todas las elevaciones que están indicadas ahí son respecto del nivel medio del mar. Existe un manómetro en la sección D, ubicado a la elevación 195 metros, en donde está registrando una presión de 5.6 kilos sobre centímetro cuadrado. Eh, las, el, el tanque elevado está indicado en el lado superior del lado derecho. El nivel del agua alcanza una elevación de 240 metros. Las pérdidas de energía en las diferentes secciones, desde el depósito A hasta la sección de entrada del agua hacia la bomba, esas pérdidas de energía se estiman del orden de 60 centímetros, 0.6 metros. Mientras que la pérdida de energía de C a D, de la descarga de la bomba hasta donde está ubicado el manómetro, se indica que esas pérdidas son igual a 38 B cuadrada entre 2G. Mientras que la pérdida de energía de D a E, del manómetro hasta el depósito elevado, corresponden a una pérdida que viene dada por la expresión 40B cuadrada entre 2G, donde B representa la velocidad media del agua en el interior de la tubería con diámetro de 20 centímetros. Vamos a considerar que los coeficientes alfa de corrección de velocidades que intervienen en la ecuación de la energía son iguales a 1 en cualquier sección de la misma. Se pide calcular el gasto en metros cúbicos por segundo, la potencia hidráulica en caballos de vapor que la bomba proporciona al líquido, y vamos a calcular y a dibujar la línea de energía. Bueno, aquí lo que, perdón, aquí lo que deben de ir identificando es en qué secciones conviene plantear la ecuación de la energía para el análisis. En todos los casos en donde haya movimiento de líquido, es importante calcular o conocer el gasto Q. En este caso hay que calcular el gasto Q, no se da como dato, pero con la información que se tiene del sistema podemos calcular ese gasto. Ahora lo importante es en dónde calcular o plantear la ecuación de la energía. Ese es el principal problema. Si planteamos la ecuación de la energía desde el tanque A hasta el tanque E, ¿sí? Vamos a tener como problemas que entre esos dos depósitos existe un sistema de bombeo, una bomba. Entonces, acuérdense que en la ecuación de la energía hay que considerar esa carga que debe comunicar la bomba al sistema para poder elevar el agua hasta la sección E, en este caso el tanque elevado E. Si planteamos la ecuación de la energía de A a E, vamos a tener dos incógnitas.
Una de ellas es el gasto y la otra es la carga de la bomba. Entonces, en resumen, no conviene plantear la ecuación de la energía de A a E con la información que se está dando, puesto que no conozco el gasto ni tampoco la carga que la bomba está comunicando al sistema. Bien, entonces esa es una de las razones por las cuales no se puede resolver el problema si planteo la ecuación de A a E. Si la planteo ahora de a donde está indicado aquí el manómetro en la sección D, tampoco puedo solucionar el problema, el ejemplo, porque nuevamente vuelvo a tener entre esas dos secciones a una bomba que está comunicando parte de la energía o una cierta energía al agua. ¿Sí? La bomba le está suministrando carga en forma de presión a al agua en este caso. Entonces, no conocemos ni la carga de la bomba, ni tampoco conocemos el gasto Q. Entonces, tampoco es una buena sección de análisis de A a D. ¿Qué sucede si ahora planteo la ecuación de la energía de la sección D a la sección E? ¿Sí? Si la planteo de la sección D a la sección E, puedo resolver el problema porque nada más ahí tendría yo que considerar como única incógnita a la velocidad o al gasto Q. Dentro del sistema no interviene la carga de la bomba ahí en esas secciones, puesto que la bomba no está intermedia entre esas dos secciones y por lo tanto no intervendría en el análisis. Por lo tanto, una buena decisión para determinar el análisis entre dos secciones y obtener el gasto es de la sección D a la sección E. Conozco la elevación en D, conozco la presión en D, desconozco la velocidad, pero pues sería la única incógnita que tengo que considerar en el sistema. Bueno, entonces planteo la ecuación de la energía de la sección D a la sección E, considerando que la presión en D viene dada como dato, según se informa aquí en el enunciado. ¿Sí? Ahí en el enunciado se está indicando que la presión en D es de 5.6 kilos sobre centímetro cuadrado y que equivale a 56,000 kilos sobre metro cuadrado. Bien, el plano horizontal de referencia es importante mencionar que lo voy a considerar a partir de la elevación 0 metros. ¿Sí? Ese plano horizontal de referencia yo lo tengo que considerar a la elevación que yo quiera. ¿Sí? Entonces yo establezco que mi plano horizontal de referencia está a la elevación 0 metros. Entonces planteo la ecuación de la energía entre las secciones D y E. Escribo primero los términos que intervienen en la ecuación de la energía. ZD, PD entre gamma, BD cuadrada entre 2G. Lo mismo hago para la sección E en el tanque elevado. ZE, PE entre gamma, la velocidad en E al cuadrado entre 2G. Y la pérdida de energía que tengo que considerar solamente es la pérdida entre las dos secciones que estoy analizando. PD a E en este caso. Una vez que ya hice el planteamiento de los términos que intervienen en la ecuación de la energía, el siguiente paso es ir sustituyendo los términos que conozco.
Entonces, en principio, ¿cuáles términos conozco? La elevación en D es esta que está aquí indicada como 195 metros. La presión en D entre gamma, pues es 56,000, que es lo que tenemos de dato, entre la gama del agua, que es de 1000. B cuadrada entre 2G en la sección D. No conozco el gasto y por lo tanto la velocidad tampoco la conozco. Entonces la dejo como incógnita. Esto es lo que quiero calcular. Me paso a la elevación en E. La elevación es de 240 metros, que está aquí indicado. La presión en E ya había indicado que en la superficie del líquido la presión hidrostática vale 0. Entonces, PE entre gamma, 0. De igual forma, cuando tenemos tanques muy grandes en comparación con el área del conducto, en este caso la tubería, la velocidad dentro del tanque es 0. La pérdida de energía de la sección D a la sección E viene dada como dato según se indica aquí en el enunciado, 40B cuadrada entre 2G. Hago desarrollo algebraico, despejo la velocidad, que es lo que me interesa calcular, y obtengo una velocidad de 2.35 metros sobre segundo. Si ustedes quieren, por favor, hacer la operación, ¿sí? Y despejar para checar que efectivamente la velocidad sea de 2.35 metros sobre segundo. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. bueno, parece ser que ya lo checaron. Entonces, 2.35 metros sobre segundo. Estaba indicando en el enunciado que el diámetro de la tubería es constante de 20 centímetros. El área, por lo tanto, del tubo, pi por diámetro al cuadrante 4, 0.0314 metros cuadrados. Si conozco la velocidad y conozco el área, puedo calcular el gasto. Me están preguntando en el chat si la velocidad en D es igual que esta velocidad en D. Va a ser constante en cualquier sección del conducto. Es constante en todo este tramo. Hasta antes del tanque. En el tanque, ya acabo de comentar que en el tanque E, la velocidad dentro del tanque es prácticamente despreciable e igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta velocidad que acabamos de calcular de 2.35 metros sobre segundo corresponde a la velocidad dentro de la tubería. En el tanque E, la velocidad es 0. Bien. Entonces, si calculo el gasto como el producto de la velocidad por el área, velocidad por el área, obtengo el gasto igual a 0.0738 metros cúbicos por segundo, que equivalen, si esto lo multiplico por 1000, equivalen a 73.8 litros por segundo. Bien, ahora lo que voy a hacer, puesto que ya conozco el gasto y la velocidad en la tubería, voy a calcular las pérdidas de energía en los diferentes tramos, porque además del gasto, se pide determinar cuánto vale, además del gasto, se pide calcular cuánto vale la potencia hidráulica que la bomba proporciona al líquido. Entonces necesito calcular la carga HB. Para calcular la carga HB necesito saber cuánto
valen las pérdidas de energía. ¿Mm? Entonces, por esa razón, voy a sustituir la velocidad en esta ecuación que me representa la pérdida de energía de C a D y en esta otra ecuación que representa la pérdida de energía de D a E, ¿sí? Que está en función de la velocidad, B cuadrado entre 2G. Bien, sustituyo el valor de la velocidad que hace un momento obtuve de 235 y obtengo la siguiente pérdida de energía. De C a D, de 10.69 metros y de D a E, de 11.26 metros. Bien, la carga de la bomba la puedo obtener de dos formas diferentes. Realmente es la misma forma, pero la puedo obtener de la siguiente manera. Si aplico la ecuación de la energía de A a E, voy a obtener lo siguiente. Ahora sí ya puedo establecer la ecuación de la energía de A a E, puesto que ya conozco el gasto. Vean lo que voy a indicar. En A, la elevación es 225 metros. La presión y la velocidad es 0. Entre las secciones A y E hay una bomba, entonces le tengo que poner aquí el término HB en la ecuación de la energía del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿qué es lo que hay? En el tanque E, la elevación de 240 metros, la presión y la velocidad 0, ¿eh? En la superficie del líquido y dentro del tanque, más las pérdidas de energía de A a E. La pérdida de energía de A a B es dato, 0.6 metros. La pérdida de energía de C a D es de 10.69 metros, la que acabamos de obtener en la parte inferior de esta hoja, más 11.26, que es la pérdida de energía de DAE. Si ustedes hacen las operaciones, por favor, díganme cuánto les da la carga H, ahí despejando. HB sería igual a 240 menos 225 más 0.6 más 10.69 más 11.6. ¿Cuánto da eso, por favor? Pues a mí me da 37.55. A ver, voy a checar. 37.55, así es. 37.55 metros. Es correcto. ¿Sí? Observen que cuando planteo ecuación de la energía entre dos secciones que tienen incluido un sistema de bombeo entre esas dos secciones, en la ecuación de la energía hay que añadir un término adicional que es el término más HB. ¿Sí? Porque la bomba lo que está haciendo es suministrar energía al agua para poderla elevar hasta ese depósito elevado.
Entonces, la carga de la bomba que debe suministrar es de 37.55 metros para poder llevar el agua hasta esa elevación de 240 metros. Profe, una duda. Hey, sí, En esa ecuación de energía no incluimos la presión y la velocidad de nada porque valen cero. así es. Ah, ok, crees. Lo mismo en E, la presión Sí. en E y la velocidad en E valen cero. Así es. ¿Crees? Sí. Muy bien. Entonces, vean ustedes lo que voy a hacer a continuación. En una presentación les indiqué que la carga HB es igual a la carga estática más la suma de pérdidas de energía. ¿Sí? La carga estática, ¿sí?, es esta diferencia de elevaciones de aquí a acá. Esto es la carga estática. Déjenme borrar esta parte porque lo puedan identificar ustedes. Esa diferencia de elevaciones entre el tanque elevado y el tanque inferior es lo que se conoce como carga estática. Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, pero pues nada más lo vimos una sola vez. Eso es la carga estática. La carga estática es la diferencia de elevaciones entre el depósito superior y el depósito inferior. Lo que está posteriormente dentro del paréntesis semicircular corresponde a las pérdidas de energía. El punto 6, la pérdida de energía de AB, el 1069 de CAD y el 1126 de DAE. ¿Sí? Entonces, todo eso son pérdidas de energía y es lo que está indicado aquí. Bueno, siguiendo con la explicación, vean lo que está aquí indicado. ¿Sí? Dice, la carga dinámica HB o la carga de bombeo, también se le conoce como carga de bombeo, ¿sí?, es igual a la suma de la carga estática, 240 menos 225, más las pérdidas de energía, que es precisamente lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces 37.55. La potencia hidráulica que la bomba suministra al agua viene dada por esta expresión, que ya también la hemos visto. Es igual a gamma por el gasto, Q, y por la carga, HB. El producto da 2.771.19 kilos por metro sobre segundo. Les indiqué que hay una conversión de unidades de la potencia para pasarlos a caballos de vapor o HPs o a kilowatts, ¿sí? En este caso, la equivalencia es la siguiente. Un caballo de vapor equivale a 75 kilos metros sobre segundo. Entonces, si yo divido el 2.771.19 kilos metros sobre segundo entre 75, voy a tener 36.95 como resultado. Y eso es lo que tengo que indicar ahí en la respuesta para este inciso A. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces
Seguimos. Siguiente inciso. Inciso B. Pide calcular la línea de energía, o también denominada de carga total, ¿sí? A lo largo de todo el sistema. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dibujar esa línea de, primero calcular la línea de energía y luego dibujarla? Se tiene que calcular en cada sección el término carga total en cada una de las secciones. Voy a continuar tomando como referencia el plano que pasa por la elevación 0 metros. ¿Sí? Recuerden muy bien que el nivel del agua en el tanque A es de 225 metros, en el tanque E de 240 metros y la elevación en D es de 195 metros. Que la P de energía de AB es de 60 centímetros. Todo esto es dato. Aquí lo pueden ver en el enunciado. En el tercer renglón dice que la P de energía de AB es de 60 centímetros. De C a D ya la habíamos calculado de 10.69 metros y de D a E de 11.26. Entonces, miren, voy a determinar la carga total en la sección A, en el tanque. Solamente voy a considerar la elevación de 225 metros que corresponde al nivel del agua dentro del tanque. Sabemos que en la superficie libre no hay presión y que por ser el tanque de dimensiones muy grandes, la velocidad dentro del tanque es 0. Por lo tanto, la carga total en A solamente es de 225 metros. Hasta ahí vamos bien. Creo yo, si hay duda, me dicen por favor. Luego, necesito calcular la carga total en la sección B. Si ya conozco la carga total en A, lo que voy a hacer es ahora plantear la ecuación de la energía de A a B. Y esta sería la ecuación. La carga total en el tanque A es igual a la carga total en el tanque, perdón, la carga total en el tanque A es igual a la carga total en la sección B a la entrada del agua a la bomba, más la P de energía del tanque A la entrada del agua a la bomba en la sección B. ¿Sí? De aquí, ¿qué es lo que interesa conocer? Interesa conocer la carga total en la sección B. ¿Sí? Ojo por la anotación, no es la carga de la bomba, es la carga total a la entrada del agua a la bomba. ¿Sí? Entonces de ahí despejo el término carga total en la sección B y hago simplemente la diferencia de lo que hay en la sección A de carga total y le quito la pérdida de energía de AB, que es de 60 centímetros. Da una elevación de la carga total en B igual a 224.4 metros. Ahora paso a analizar la sección C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ahora voy a plantear la ecuación de la energía de B a C, ¿sí? Pero recuerden que entre B y C hay una bomba, entonces tengo que considerar el efecto de la bomba entre estas dos secciones. ¿Sí? Bien, planteo entonces la ecuación de la energía de B a C. Y hago lo siguiente. La carga total en B más la carga que está suministrando la bomba al sistema, ¿sí? Es igual a la carga total en C.
Entonces, lo que hago es simplemente sumarle a la carga total en B, la carga que acabo de calcular de la bomba, 37.55. Y me da un valor de 261.95 metros. Ya tengo calculada la carga total en A, carga total en B, carga total en C, y ahora voy a calcular carga total en D y finalizo con la carga total en E. Para obtener la carga total en la sección D, donde estaba ubicado o donde está ubicado el manómetro, hago lo siguiente. A la carga total en C, le quito las pérdidas de energía de C a D y obtengo el resultado de 251.26 metros. Aquí está indicada la carga total, perdón, la pérdida de energía de C a D. Ahí está. Para calcular la carga total en E, pues me baso a lo que acabo de calcular de la carga total en la sección anterior, en este caso en la sección D, y le quito las pérdidas de energía de 11.26 metros. ¿Sí? Y obtengo una elevación de 240 metros. Efectivamente, sabemos que la carga total en E simplemente es la elevación del nivel del agua en ese tanque. Por lo cual, todo el análisis que acabamos de hacer es correcto, dado que llegamos a la elevación de 240 metros, que corresponde al nivel del agua en el tanque. Bien, siguiente paso, dibujar las elevaciones de la línea de energía. Comienzo con la sección A, 225 metros. El nivel de energía de la línea de energía coincide con el nivel del agua. En la sección B, antes de la entrada del agua a la bomba, la elevación disminuyó a 224.4 metros. Esto fue porque perdió 60 centímetros de pérdida de energía del tramo A al tramo B. A la salida de la bomba, en la sección C, la elevación sube a 261.95 metros, como se indica. ¿Sí? En la sección donde está ubicado el manómetro diferencial, en la sección D, bajó a 251.26 metros. Pues lo dibujo aquí. Y en la sección E, bajó a 240 metros la línea de energía porque sigue perdiendo energía de la sección B a la sección E. Entonces, luego, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente unir las elevaciones por medio de una línea recta y esa línea me va a representar gráficamente el comportamiento de la línea de carga total o la línea de energía. Esa sería la respuesta que tendríamos para este ejemplo con una bomba. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora vamos a poner el caso de una turbina. La turbina que estoy indicando en esta figura 4.17, en ese sistema vamos a despreciar pérdidas de energía por fricción. Se pide calcular la potencia hidráulica en caballos de vapor que se está presentando ahí en la turbina, que la turbina
está desarrollando en este sistema. El agua está circulando antes con una presión antes de la turbina en la sección 1 con una presión de 3 kilos sobre centímetro cuadrado. Se pide calcular, como lo indiqué hace un momento, la potencia hidráulica. Entonces, aquí necesito calcular el gasto y la carga ahora HT que la turbina está aprovechando del agua. ¿Sí? Hay una tubería de diámetro constante de 20 centímetros y luego, como se observa aquí en la figura, descarga a través de una reducción cuyo diámetro es de 10 centímetros. La velocidad de la salida en la sección 2 es de 8 metros sobre segundo. Entonces, si conozco la velocidad en la salida y el diámetro, puedo calcular el área. El área de esa reducción es de 0.207854 y por lo tanto el gasto lo puedo calcular como el producto de la velocidad en 2 por el área en 2. Esto será igual a 0.0628 metros cúbicos por segundo. Si lo trato de expresar en litros por segundo, ese gasto lo multiplicaría por 1000, ese valor, y resultaría 62.8 litros por segundo. De la ecuación de continuidad, sabemos que el gasto es constante en el sistema, en cualquier sección del sistema. El gasto es constante antes y después de la turbina, ¿sí? Por lo tanto, puedo considerar que la velocidad en la sección 1 antes de la turbina, pues viene dada como la relación entre el gasto, Q, y el área 1. El área 1 de la tubería de 20 centímetros está indicado ahí en la parte que estoy marcando un recuadro en la parte superior. ¿Sí? Entonces, gasto entre área, eso da una velocidad en la sección 1 de 2 metros sobre segundo. Hasta ahí, pues no hay pues nada nuevo, ¿verdad? No debe existir algún problema. Luego, quiero o tengo necesidad de calcular la carga HT, que vimos es la carga neta. Esa carga neta, HT, la voy a calcular con la ecuación de la energía entre las secciones 1, donde conozco la presión y la velocidad, y la sección 2, donde conozco la velocidad en la descarga. El plano de referencia lo voy a situar, el que pasa por el centro de la tubería. La tubería, como se aprecia en la figura, es horizontal, ¿sí? Entre las secciones 1 y 2 hay una turbina que hay que considerar en la ecuación de la energía. Comienzo a escribir los términos que intervienen en la ecuación de la energía en la sección 1. Inicio con Z1, P1 entre gamma, lo estoy poniendo aquí como 3 kilos sobre centímetro cuadrado por 10 a la 4 para transformarlo a kilos sobre metro cuadrado. Entre gamma de líquido, que es agua, 1000. Luego, B1 al cuadrado entre 2G es la velocidad que acabo de determinar aquí hace un momento. 2 al cuadrado entre 2 por 981. Bien, entre las secciones 1 y 2 hay una turbina. Ojo con el término que estoy indicando aquí en la ecuación de la energía. El agua le está impartiendo parte de su energía a la turbina. Por lo tanto, lo tengo aquí que manifestar con un signo negativo, porque el agua
le está cediendo parte de su energía a la turbina para ponerla en movimiento y poder generar energía eléctrica. Entonces, en términos simples, el agua está perdiendo parte de su energía. Y de ahí que el signo sea negativo en la ecuación de la energía del lado izquierdo. En la sección 2, a la salida, la Z2, ¿sí? Ahorita vemos cuánto vale. La presión, no hay presión en la descarga, no hay algún sistema hidráulico, no hay una tubería, no hay un tanque, no hay nada. Entonces, la presión es 0, dado que que descarga a las condiciones atmosféricas. Luego la carga de velocidad v cuadrada entre 2G en la salida. No se consideran pérdidas de energía. Aquí el enunciado nos está indicando que se desprecie pérdidas de energía. Entonces no las consideramos. Es importante indicar que, puesto que en la sección 1 y en la sección 2 están a la misma elevación, es decir, están ubicadas a la misma altura, el plano horizontal de referencia que pasa por la sección 1 coincide con el centro de la tubería. Lo mismo en la sección 2, coincide el plano de referencia con el eje de la descarga. Entonces, Z1 y Z2 valen 0. Entonces, de ahí podemos hacer operaciones y despejar el término HT. Si ustedes despejan de esa ecuación y hacen operaciones, HT resulta de 26.94 metros. Si por favor lo checan. ¿Sí? Aquí serían 30 metros. 3 por 10 a la 4 entre 1000. Eso da 30 metros. Y HT la pasan del lado derecho. Y el término 8 al cuadrado entre 19.82. Lo pasan del lado izquierdo y le suman a lo que resulte de 2 al cuadrado. Entre 2 por 981. A ver si está bien ese resultado de 26.94 metros. Disculpe, macho, yo tengo una duda. ¿Está bien? No, pero tengo una duda. A Pero, ver, ¿por qué el gasto es igual a la velocidad 2? no. No. El gasto no es igual a la velocidad en 2. El gasto es igual a la velocidad en 2 por el área en 2. Aquí está indicado. Eso lo vimos del concepto de gasto. ¿Sí? El gasto es el producto de la velocidad por el área que representa un volumen entre un tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso conocemos la velocidad en la sección 2, la descarga, 8 metros sobre segundo. Y conozco el área, bueno, el diámetro, y a partir del diámetro conozco el área. Entonces, de aquí, simplemente hago la multiplicación de la velocidad en la reducción por el área en la reducción, y de ahí obtengo el gasto de 0.0628 metros cúbicos por segundo. Eso sí es un gasto. No quiere decir que el gasto es igual a la velocidad. No sé si con eso quedó pregunta tú. Sí, está bien, me había confundido. Perdón. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. muy bien, por nada. Entonces, no sé si les da este resultado de 26.94. ¿Sí? Si no le checan, por favor. Bueno, Silencio. ¿sí? Ok. Ok, sí. Están respondiendo que sí. Muy bien, entonces luego el siguiente paso, calcular la potencia hidráulica
que el agua le está suministrando a la turbina o bien la potencia hidráulica que la turbina está aprovechando del agua. ¿Sí? Entonces, gamma Q, el gasto Q, lo calculamos aquí, por HT. Gamma Q por H siempre va a ser una potencia hidráulica. En este caso da 1691.83, que transformados a caballos de vapor, al dividir entre 75, resulta 22.56 caballos de vapor. Esa sería la respuesta. No sé si hay alguna duda hasta este momento. ¿No? Bueno, un último ejemplo que vamos a resolver de un sistema con una turbina. Se trata de una central hidroeléctrica en donde se tiene una carga de presión en D igual a 28.5 metros. Aquí se está presentando una carga de presión de 28.5 metros. ¿Qué representa esa carga de presión? Ya nosotros debemos de saber que las cargas se están representando en metros y que la carga de presión es el término P entre gamma. ¿Sí? Eso ya lo debemos de saber. La carga de presión en la sección D es de 28.5 metros y las pérdidas de energía del tramo 1 vienen dadas como 38V1 al cuadrado entre 2G. Aquí está indicado en el sistema la pérdida de energía en el tramo 1. Luego la pérdida de energía en el tramo 2, 30V2 al cuadrado entre 2G, que es este tramito de aquí. La pérdida de energía en el tramo 3, este es el tramo 3, de 75V3 al cuadrado entre 2G. Vamos a considerar los términos correctivos de la velocidad, alfa igual con 1. También vamos a considerar la eficiencia de la turbina y del generador del 92% y 97% respectivamente. Nuevamente se pide calcular el gasto Q, potencia hidráulica en kilowatts, que el líquido proporciona a la turbina, y la energía eléctrica en megawatts hora generada por la turbina durante un año de operación, si la unidad, es decir, si la turbina funciona 10 horas al día. Bueno, calculamos las áreas de los diferentes tramos, de la tubería de 60 centímetros, de la tubería de 50 centímetros y de la tubería de 70 centímetros. Ya está calculada ahí las áreas. Ahí no debe haber ningún problema. El problema es en dónde planteo la ecuación de la energía para resolver este caso en calcular el gasto en primera instancia. ¿Sí? Si yo trato de hacer el planteamiento de la ecuación de la energía de el almacenamiento A la descarga al río en la sección E, voy a tener nuevamente como incógnitas dos incógnitas. Una sería el gasto, que es precisamente lo que me están preguntando, y la otra, muy importante, es desconozco cuánto valdría la carga HT de la turbina que está aprovechando del agua. Tendría dos incógnitas. Entonces, no me conviene plantear la ecuación de la energía de A a E, porque no conozco el gasto ni tampoco conozco la carga en la turbina. ¿Qué pasa
si planteo la ecuación de la energía del tanque A la entrada del agua a la turbina. Ahí entre A y D no hay turbina, entonces no interviene la carga HT que el agua le está suministrando a la turbina, sino simplemente ahí en esa sección D, de acuerdo a los datos que tengo de la información, conozco la carga de presión en D de 28.5 metros. Entonces, me conviene plantear la ecuación de la energía de A a D porque, número 1, no interviene la turbina. Número 2, conozco la presión en D. Número 3, solamente tendría como incógnita a la velocidad o al gasto en el sistema. Pues voy a hacer ese planteamiento de la ecuación de la energía de A a D, como lo estoy indicando aquí en la solución. Nuevamente vuelvo a poner el plano horizontal de referencia, el que va a pasar por la elevación 0 metros. Ya les indiqué que lo que se da como dato de la carga de presión en D es PD entre gamma igual a 28.5 metros. Dado que aquí hay diámetros diferentes y no estar manejando la velocidad en 1, la velocidad en 2 y la velocidad en 3, voy a poner a las velocidades por continuidad en términos del gasto y de las áreas correspondientes. Entonces, la velocidad en 1 va a ser igual al gasto entre el área 1, la velocidad en 2 al gasto entre el área 2 y la velocidad en 3 al gasto entre el área en 3. Voy a comenzar a sustituir en la ecuación de la energía los términos que intervienen ahí. ¿Sí? Entonces, en A voy a tener la elevación ZA 65 metros. Presión en A 0 y velocidad en A 0, B cuadrada entre 2G. Ya lo habíamos visto que cuando se hace el planteamiento de la ecuación de la energía coincidiendo con la superficie libre del líquido, la presión del líquido es 0 y la velocidad por considerar al tanque o al almacenamiento de grandes dimensiones, lo vamos a considerar 0. Bien, eso sería la carga total en A. En D, la elevación es 11.8 metros. La presión en D entre gamma, eso es dato, 28.5 metros. Es lo que tenemos de dato. Acuérdense que la presión ahí, la carga de presión era de 28 o es de 28.5 metros. Bien, siguiente término sería B3 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? En lugar de B3 al cuadrado entre 2G, voy a poner Q cuadrada entre A3 al cuadrado 2G. Eso es en la sección D. Más le voy a agregar las pérdidas de energía del tramo 1, la P de energía del tramo 2 y la P de energía del tramo 3 en términos de el gasto y de las áreas correspondientes. No olvidar que para el tramo 1 la pérdida es 38B1 al cuadrante 2G, para el tramo 2 30B2 al cuadrante 2G y para el tramo 3 75B3 al cuadrante 2G.
Entonces, comienzo a sustituir. Pérdidas de energía en el primer tramo, 38, B1 al cuadrado entre 2G, Q cuadrada entre A1 al cuadrado 2G. Eso es B1 al cuadrado entre 2G. Por 38 eso me da la pérdida, de acuerdo a los datos que tenemos. La pérdida de energía en el tramo 2, 30 B2 al cuadrado entre 2G, en donde ahora sustituyo el área correspondiente. Finalmente, en el último tramo, es decir, en el tramo 3, 75, que multiplica a B3 al cuadrado entre 2G, Q cuadrada entre A3 al cuadrado. Como pueden ustedes observar, ahora ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Eso me conviene que esté de esa forma, puesto que en principio eso es lo que quiero calcular. Gasto Q. Hago operaciones de espejo y obtengo que el gasto Q es de 52.36 litros por segundo. Ya calculé el gasto Q. La otra variable que nos pregunta es calcular la potencia hidráulica que el líquido, en este caso que el agua, proporciona a la turbina. Es decir, necesito calcular el término gamma Q por HT. Ya conozco el gasto, pero me falta calcular HT. Lo más fácil para este ejemplo, para determinar HT, es plantear la ecuación de la energía de la sección D a la sección E, a la descarga del agua al río. Pero hay que tener presente que entre esas dos secciones está ubicada la turbina. Entonces, ahí sí va a intervenir el efecto de la turbina. Bueno. Dado que conozco el gasto en la sección, perdón, en el sistema de 0.5236, la velocidad en D, es decir, la velocidad en el tubo 3, lo voy a calcular como el gasto entre el área 3. El área 3, aquí está indicada 0.3848. Lo voy a mostrar el cálculo. Aquí está, 0.3848. ¿Sí? Es el área en la sección 3, que es el mismo en la sección D. Entonces, la velocidad en la sección 3 o en D es de 1.36 metros. Muy bien, entonces comienzo a sustituir en la ecuación de la energía. En la sección D, la elevación es 11.8. La carga de presión en D es nato, 28.5 metros. La carga de velocidad, 11.8, 28.5. La carga de velocidad, 1.36 al cuadrado entre 2G. Entre las secciones D y E hay una turbina. ¿Sí? Hay una turbina hidráulica. La turbina está aprovechando parte de la energía que tiene el agua para ponerla en movimiento. Entonces, ojo con este término. En la ecuación de la energía, ¿sí? Hay que indicar como menos HT, que es la carga que el agua le suministra a la turbina para ponerla en movimiento. Bueno. HT. Ahí está. Menos HT. Del lado derecho de la ecuación de la energía, la ZE valdría 10 metros.
que es esta elevación. Entonces, la presión en E igual con 0 y la velocidad en E también igual con 0. De ahí hago operaciones, despejo y obtengo que la carga que el líquido, que el agua le está transmitiendo a la turbina es de 30.39. Finalmente, calculo la potencia hidráulica como el producto gamma Q por HT. Eso ya lo hemos venido manejando. Gamma, 1000, gasto, 0.5236, HT, 30.39 metros. Eso da un resultado de 15.912.2 kilos kilos por metro sobre segundo. Entonces, 15.912.2. Muy bien. Entonces, eso, ¿cómo lo transformo a kilowatts? Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí le voy a poner la transformación. Un kilo, déjame ver. Sí, un kilo, sí, un kilo metro sobre segundo equivale a 9.81 watts. Esa es la equivalencia. Ya la había puesto en la presentación, ¿sí? Un kilómetro sobre segundo equivale a 9.81 watts. Entonces, si a este valor lo multiplicamos por 981, ¿sí? Les da 156.098.68 watts. Si ese valor lo divido entre 1000, resulta 156.098, que es prácticamente el 156.1 kilowatts. ¿Sí? Y ese sería el resultado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno, no hay dudas. Pide en el inciso B, ya calculamos la potencia hidráulica y el gasto en el inciso A. En el inciso B, pide calcular la energía eléctrica en megawatts hora generada por la turbina durante un año de operación si la unidad funciona 10 horas al día. Bueno, para ello voy a hacer intervenir a la eficiencia de la turbina y a la eficiencia del generador. O sea, voy a multiplicar estas dos eficiencias. Por favor, si hacen la operación de multiplicar eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador, es igual a 92 por 97 y lo vamos a dividir entre 100. ¿Cuánto da ese resultado? 9.24%. ¿Estoy correcto o no?
Correcto, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, entre 100 da 89.24. Bien. ¿Qué representa ese producto de la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador? Representa la relación entre la potencia eléctrica, esto también ya lo vimos, ¿sí? Entre la potencia hidráulica. Y esto por 100. Si yo despejo de ahí a la potencia eléctrica, tendría yo que multiplicar a la potencia hidráulica por 89.24 y dividirlo entre 100 para obtener la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, esto es precisamente lo que está indicado aquí. La potencia eléctrica es igual al producto de la potencia hidráulica por el producto de las eficiencias que acabo de mencionar. Y eso da 139.3 kilowatts. Me piden calcular la energía eléctrica generada en un año si la turbina funciona 10 horas al día. Entonces, de la definición de potencia y energía, yo tengo que multiplicar la potencia eléctrica por el número de horas al año que funciona la turbina para obtener la energía eléctrica que genera esa turbina. Entonces, aquí lo que hago, el tiempo de un año, 365 días. En el enunciado se indicó que la turbina trabaja 10 horas al día. Hago la multiplicación de 365 por 10, eso da 3,650 horas. Y del concepto de potencia y energía, la energía eléctrica sería igual al producto de potencia eléctrica por el tiempo. Entonces, potencia eléctrica, aquí ya la habíamos calculado, 139.3 kilowatts por 3,650 horas. Eso da 508,445 kilowatts hora. Si lo divido entre 1,000, 508.45 megawatts hora. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque con esto acabamos ya los ejemplos de la ecuación de la energía. ¿No? ¿Todo es correcto? Todo bien, profesor. Ok. Con esto entonces terminamos la segunda ecuación fundamental de la hidráulica. Ya vimos la primera ecuación fundamental, que es la ecuación de continuidad. Vimos o acabamos de ver la aplicación de la ecuación de la energía, que es la segunda ecuación fundamental. Vamos a ver la tercera ecuación fundamental, que es la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Para ello, les voy a compartir la presentación del tema de ecuaciones fundamentales. Bien, entonces, ya vimos todo esto. Ecuaciones fundamentales, ya vimos ecuación de continuidad, ecuación de la energía. Ya vimos lo que es potencia, sistemas de bombeo, sistemas que involucran turbinas hidráulicas. ¿Sí? Ya vimos esta parte. Ciencia. Vamos a la tercera ecuación fundamental, que es la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, aquí, ecuación de cantidad
de movimiento. Aquí lo que vamos a ver es calcular fuerzas que el líquido va a transmitir a diferentes estructuras debidas a cambios de dirección, cambios de velocidad o en general cualquier accesorio que pongamos en donde se va a alterar la velocidad del líquido va a producir fuerzas denominadas fuerzas dinámicas. Esa ecuación, que es la tercera ecuación fundamental de la hidráulica, es lo que se conoce como ecuación de cantidad de movimiento. ¿Por qué es importante conocer esas fuerzas dinámicas que un líquido en movimiento produce en una tubería, por ejemplo, o en una compuerta, o en cualquier estructura hidráulica? Es importante calcular esas fuerzas para precisamente diseñar lo que se conoce como apoyos o atraques que deben tener las tuberías. Por ejemplo, aquí estoy marcando en color rojo lo que constituye un atraque o un apoyo en una tubería en donde hay cambio de dirección, ¿sí? La tubería, como pueden ustedes observar en la fotografía, presenta un cambio de dirección así. Entonces, cualquier cambio de dirección o velocidad o cualquier accesorio va a producir fuerzas dinámicas que hay que calcular para que esta tubería no presente vibraciones, ¿sí? Y que a la larga puedan producir fallas en el sistema o incluso la ruptura de las tuberías. Entonces, habrá necesidad de calcular la magnitud de esas fuerzas dinámicas para diseñar los atraques que pongan en equilibrio al sistema. Aquí en la fotografía del lado derecho está otro atraque, aquí indicado. Más bien serían dos atraques, ¿sí? Este de aquí es un apoyo, más o menos así, y el otro atraque acá, ¿sí? Es otro apoyo de esa tubería. ¿Por qué? Porque ahí hay un cambio de dirección, como pueden, bueno, ya no se aprecia en la parte superior, pero hay un cambio de dirección de la tubería. Entonces, si la tubería trabaja con estas condiciones, el flujo va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces, hay un cambio de dirección que va a producir impactos de líquido en la tubería, que a su vez van a producir vibraciones en caso de que no se tengan instalados esos atraques para evitar en la medida de lo posible que la tubería comience a vibrar y pueda ocasionar fallas en el sistema o incluso, como lo mencioné hace un momento, ruptura de las tuberías. Aquí también en el dibujo de la parte de la superior izquierda, pues está indicado un atraque, ¿sí? Aquí y aquí, porque también hay cambios de dirección en los conductos, ¿sí? Aquí hay un cambio de dirección, acá también, ¿sí? Entonces, cualquier cambio de dirección, cualquier modificación en la velocidad va a producir fuerzas dinámicas en las tuberías o en las estructuras hidráulicas que se estén analizando o diseñando. Entonces hay que calcular esas fuerzas y para el cálculo de esas fuerzas necesitamos aplicar la ecuación de cantidad de movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es calcular fuerzas dinámicas. En el capítulo número 2 de hidrostática
aprendimos a calcular fuerzas estáticas cuando el líquido estaba en reposo. Ahora vamos a ver cómo calcular fuerzas dinámicas cuando el líquido está en movimiento. Para ello nos vamos a ocupar de analizar la ecuación de cantidad de movimiento. Esa ecuación se deriva de la segunda ley de Newton. Toma en cuenta la masa, así como la variación de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración. ¿Sí? Bueno, para cuando el líquido está en movimiento, vamos a considerar principalmente a dos tipos de fuerzas externas. Las denominadas fuerzas de superficie y las denominadas fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de superficie son fuerzas debidas a la presión que se manifiestan en la frontera del sistema que se está analizando. Otro tipo de fuerzas que intervienen aquí mismo dentro de las fuerzas de superficie son las fuerzas tangenciales, o también son las fuerzas que generan las pérdidas de energía por fricción, ¿sí? Y que son debidas al rozamiento entre el líquido y las paredes del conducto. Otra fuerza que interviene en el análisis es la fuerza denominada fuerza de cuerpo, que generalmente es debida al peso propio del líquido y de la tubería. Bien, entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton a un sistema en donde intervenga un líquido en movimiento, vamos a tener del lado derecho suma de fuerzas debidas a la presión, Fp, las fuerzas tangenciales, F tau, más las fuerzas de cuerpo. Y del lado derecho de la ecuación, acuérdense que esto se deriva de la segunda ley de Newton, sería la masa por la aceleración. La masa la estaríamos representando con la densidad, ¿sí? Y el producto de la densidad por la sumatoria del gasto y por la velocidad, incluyendo al factor de corrección beta, que ya habíamos visto en capítulos anteriores. Ese factor de corrección es para precisamente considerar que la distribución de velocidades no es del todo uniforme. Entonces se introduce ese factor de corrección del término velocidad media. El producto ρ, que es la masa por la sumatoria de Q por beta B, es lo que sería de la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración. Vamos a ver que, bueno, en términos generales, esta sería la ecuación de cantidad de movimiento. Hay ocasiones en que necesitamos hacer no solo la aplicación o el análisis de la ecuación de cantidad de movimiento en una sola dirección, como es este caso, sino hay veces que habrá que hacerla en 2 o hasta 3 direcciones de análisis. Entonces se emplea esa misma ecuación, pero a través de componentes en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces, esas ecuaciones las vamos a ocupar para el análisis de fuerzas dinámicas en un sistema. Vamos a ir dando recomendaciones para el empleo de esta ecuación de cantidad de movimiento a partir de la siguiente clase y vemos ejemplos de aplicación. Este capítulo lo vamos a terminar a más tardar el próximo lunes para iniciar el siguiente capítulo y pues que ustedes vayan sabiendo más o menos los tiempos que vamos a estar ocupando para el desarrollo de los capítulos.